Vale, antes de empezar la rueda de prensa, no voy a hablar más que nunca de mi caso personal. Entiendo bien vuestro trabajo y si podemos hacer una rueda de prensa sobre este tema después del último partido contra la Coruña, el lunes por ejemplo. Hablaremos de mi caso personal si queréis. No es una obligación, solo una proposición. Y sobre todo que ahora lo más importante es nuestro objetivo con la plantilla, este partido contra el Real Madrid y el partido siguiente contra la Coruña. No, dentro hablamos de nuestro objetivo, del partido del análisis del partido de Sevilla, del próximo partido contra la Real Madrid. Dentro en el vestuario hablamos de nuestro objetivo y no de caso personal mío u otro caso personal. No, al contrario, todo el mundo está muy concentrado sobre este partido. Lo sabemos, es un partido importante y tenemos todos muchas ganas durante esta semana para preparar este partido. Analizamos el partido de Sevilla y hablamos juntos del partido de Real Madrid. Y es verdad que desde el primer día de entrenamiento estamos todos la cabeza por este partido de Real Madrid, porque es un partido clave para nuestra temporada. Estamos todos conscientes de esta situación y todos tenemos una gran motivación durante la semana para este partido. Sí, es un partido bonito con muchas apuestas, pero sobre todo es para mí es como una semifinal, porque espero que la final será contra la Coruña. Quizás sí, quizás no, pero vamos a jugar dos partidos importantes. El último partido en Anoeta es una motivación de más para terminar una temporada bonita en casa, pero sobre todo que necesitamos hacer un partido de alto nivel para esperar una victoria. Para mí es un poco quizás peor porque los jugadores de Madrid no son profesionales de mucho alto nivel. Jugar para ellos sin presión quizás es un problema para nosotros, porque un equipo que va a jugar sin presión puede jugar de manera de alto nivel. Para mí es más un inconveniente que un ventaja. Sí, porque lo sabemos que será un partido duro, complicado, pero lo sabemos también que sabemos hacer buenos partidos contra grandes equipos. Es un poquito de confianza de más para jugar contra el Real Madrid. Será duro, pero lo sabemos que podemos hacerlo. Sí, es difícil antes de un partido saber exactamente qué serán los parámetros claves, pero es verdad que el Real Madrid sabe hacer todo, marcar en contra, un ataque posicional también, tiros de leros, balones parados. Es un equipo, uno de los mejores del mundo. A nosotros de mantener la concentración sobre todas las fases de juego, pero es un equipo difícil a jugar. Es una motivación de más. Es verdad que jugamos buenos partidos contra los grandes de la liga, excepto contra el Real Madrid. Va a ser una oportunidad para hacer una hazaña de más contra un gran equipo. Es una motivación de más, pero lo más importante será la consecuencia de sumar 3 puntos. Sí, vamos a ver. Estoy satisfecho de la evolución de su problema físico. Vamos a ver hoy y mañana sobre todo, pero como muchas veces estoy optimista y espero que ojalá que todo estará bien para ayer. Es verdad, es importante, pero los otros jugadores también. No soy un especialista de la reglamentación
del arbitraje. Eso así, es verdad, es duro para Carlito de recibir un tarjeta amarilla. Bon, vamos a esperar el recurso, pero es duro, pero tenemos que adaptarnos a la situación y aceptar la decisión del comité. Prefiero, bon, me gusta mucho este jugador, es verdad, es un jugador clave para el Real Madrid. Bon, el problema para nosotros es que hay otros grandes jugadores en la plantilla del Real Madrid, pero bon, si Xabi Alonso no juega, para mí es mejor para nosotros, pero cuidado porque hay otros jugadores de gran talento dentro de la plantilla del Real Madrid. Esperamos de la afición, como los últimos partidos, una gran ayuda, un gran apoyo. Durante los últimos partidos en Sevilla también, en Rayo Vallecano, fue una gran ayuda. Pienso que también un parámetro importante para nosotros para sumar puntos. Es verdad que podemos conseguir un gran éxito contra el Real Madrid solo con los aficionados. Nuestros aficionados y con el apoyo de la grada será un parámetro importante para nosotros.